Hola, Bella. Bien, pues son las 11:30, acabamos de llegar, estamos aquí en el Talent Garden, llevamos un ratito preparando ya todo y venga, acompañarme que vamos a ver cómo lo estamos preparando todo porque esto empieza a las 7 de la tarde, así que vamos a ver cómo lo preparamos todo, vamos a ir subiendo las escaleritas y vais a vivir, vamos todos a vivir el proceso que vive toda la gente que viene presencialmente a este evento. Si no has venido, tienes que venir. Como una cola que luego seguramente en este mismo vídeo veréis toda la cola que se forma y subimos por aquí, toda la gente siempre. Todos los que venimos a los SEO Talks hacemos este recorrido. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. Aquí se generan a veces unas colas de la leche. También es lo bonito, también es lo bonito. Que se vea pues, que somos muchos en nuestra industria, en la industria del SEO, que queremos seguir mejorando el sector y que queremos seguir aprendiendo de debates como los que hacemos. Aquí está todo el equipo de Webpositor que están montando todo y seguro que están armando jaleo. Lo tenemos ya casi todo montado y vamos a debatir, todos vamos a participar y vamos a hacer un programa chulo. Luego en este espacio lo que hacemos es, montamos un pequeño catering donde hay bebida, donde hay comida, donde hay un cortador de jamón, cortando jamón y estamos 2 horas aquí de networking y también pues comiendo y cenando. Y luego pues nos vamos de fiesta, pero mira, tenemos estos dos ambientes, es de noche, está todo iluminado, está bastante chulo y nada. Llevamos 10 minutos grabando, supongo que en el vídeo será mucho más corto y nada más, nos vamos a despedir aquí y nos vemos ahora en un segundito, justo a las 7 de la tarde, cuando ya todo sea de noche y cuando empiece todo el SEO Talks. Así que nada, nos vemos. Vale, pues ahora sí, vamos a empezar con la primera parte que tenemos hoy. Habéis dejado bastantes preguntas, yo también he querido hacer algunas preguntas que me interesan y vamos a empezar hablando de las principales diferencias entre estos dos mundos, de SEO de agencia, de SEO freelance, en formas de trabajar, en metodologías, en horarios, el trabajo real, que a mí me interesa también, el trabajo real que se hace de SEO, porque si se suele decir que una jornada laboral puede ser 7-8 horas, si validamos esas 7-8 horas, ¿cuántas reales un SEO freelance, por ejemplo, las pasa haciendo SEO y haciendo otras tareas? ¿Cuántas el consultor, por ejemplo, de una agencia las pasa haciendo SEO o en reuniones internas, etcétera? Porque todos tienen sus pros y sus contras. Así que vamos a darle la palabra, en primer lugar, para que opine antes de las preguntas a Eduardo Laserna. Yo, obviamente, pues voy a defender la parte de la agencia y, vamos, yo llevo trabajando 13 años dentro de ello y al final, pues yo pienso, ¿no?, que una agencia tiene que tener una metodología y al final cuando un cliente contrata a una agencia o contrata a un freelance, yo siempre digo, ¿no?, al final es una moneda al aire, no sabes tanto si la agencia pues, va a funcionar bien, no va a funcionar bien y al final lo que tenemos que ver realmente es pues eso, ¿no?, esa parte de esa metodología. Horarios, pues yo personalmente no tengo ningún tipo de horario, pero... Sí, pero tú eres el dueño de la agencia. La gente que trabaja contigo, ¿qué horarios tiene, por ejemplo? Pues la gente en la oficina pues tiene sus jornadas de 8 horas. Obviamente siempre hay gente que echa más, que echa algo menos, pero obviamente pues al final tienen ese tiempo para sacar sus labores y es verdad que pues invierte mucho tiempo, ¿no?, en reuniones internas y demás, que no tiene un freelance, pero obviamente también tiene otras muchas ventajas, ¿no?, como esta nueva metodología. ¿Y dónde crees que, por ejemplo, hay mejor metodología? ¿Un SEO freelance puede conseguir una metodología a nivel de una agencia, por ejemplo? Yo pienso que no. Lo pienso, un freelance puede tener esa metodología si viene de una agencia. Luego es mucho más complicado, ¿no?, que una persona que parta de cero sea capaz de desarrollar una metodología propia de organización. Obviamente, al final todos tenemos nuestra metodología, incluso dentro de una agencia, un consultor de agencia va a tener su propia metodología, pero parte de un paraguas, ¿no?, que está por encima, que es lo que dicta al final la agencia, ¿no? Yo creo que eso es al final
lo que contrata un cliente, ¿no? Que contrata la metodología de una agencia, no de un propio freelance que pues, no sabe exactamente pues, cómo lo va a hacer. ¿Qué opináis? Si te formas, por ejemplo, puedes tener una muy buena metodología que puede hacer competencia a la agencia. Para mí. Sí, el tema es si está contrastada o no está contrastada, ¿no? Luego, al final, dependerá también de la experiencia de ese freelance. Un freelance que lleve, si Sergio lleva 24 años dedicándose a ello, no es lo mismo que un freelance que empiece de cero. Al final, un freelance de cero necesita una metodología. En una agencia, pues, en pocos meses ya tienes esa metodología de base que no tienes, por ejemplo, como freelance. Pero ahí estás asumiendo que la agencia tiene metodología. Porque yo me encuentro, por ejemplo, yo asesoro a agencias y yo lo que me encuentro es que agencias que yo digo, no sé, esta gente cómo gana dinero. Porque sí, claro, porque realmente, no en plan crítica, digo, porque yo quiero ayudaros. En el plan de, digo, hace las cosas como si, no sé, como por generación espontánea, básicamente. Entonces, yo, por ejemplo, también estoy de acuerdo en una cosa que dice ella, que es, claro, años atrás la metodología la heredabas. O sea, era muy fácil de ti mismo, si tenías poca experiencia, empezar en ese modelo. Hoy en día, ¿qué ocurre? Si tú has hecho un máster como el de Webpositor, como el de cualquier otra escuela, tú ya partes de una base que antes cuando empezabas no existía eso, aprendías de foros, de lo que leías. Entonces, también va un poco en la persona, la capacidad que tenga de ordenación, de crearse procesos, de mejora, no solo... Muchas veces nos centramos en la mejora en lo que te dediques. Mejora como SEO, mejora como marketing, mejora como deportista, lo que sea. Y hay muchas otras capacidades o soft skills que se llaman que tienes que mejorar. Pues en un caso de un perfil digital, tanto la ordenación, el trabajo en equipo, la comunicación. Entonces, que eso también para mí sale de la persona. Yo también creo que precisamente esa es una de las ventajas que tiene la agencia, que dentro de una agencia puedes tener muchos referentes en los que fijarte, en los que crecer, en los que evolucionar, y aunque es verdad que la metodología puede variar de consultor a consultor, principalmente de los senior, consultor senior, porque al final es talento que ya, por el rodaje que tiene, a lo mejor tiene una metodología. Comparto tu idea de que no todas las agencias tienen una metodología súper mega implantada, pero sí que al final el expertise de sus consultores senior actúan como referentes ante los otros, ¿no? Y de alguna manera pues eso va reflejándose en el éxito de los proyectos. Siempre y cuando trabajen con que fluya la información. En vuestro caso sí, pero no todas las agencias trabajan en squads cerrados donde no se sabe lo que hacen otras áreas. Y, por ejemplo, vosotros creéis que un freelance tiene esa capacidad de adaptación a ese escalado de metodología, esa adaptación rápida comparado, por ejemplo, con una agencia? Es decir, tú que estás haciendo un trabajo, que llevas X clientes y estás todos los días dedicándole tiempo de SEO a esos clientes, ¿en qué momento tú estás dedicando tiempo a mejorar tu metodología, a experimentar, a ver si esto... comparado con una agencia que a lo mejor tiene una persona disponible solo para eso 7 horas y le permite a lo mejor escalar más? Yo particularmente lo que hago es que en cada momento que estoy trabajando siempre pienso cómo mejorarlo. Por ejemplo, ¿puedo automatizarlo? O sea, ¿puedo hacer menos clics? Eso yo siempre lo tengo. Y eso te hace crecer y te hace mejorar la metodología, el proceso O sea, que lo haces con el propio cliente. Cuando estás trabajando con el propio cliente, hostia, esto podía mejorarlo y ya es algo que tienes de más para los siguientes, ¿no? Sí, que es verdad que ahí puedo tardar más, pero cuando ya lo tengo, los demás va fluido. Por lo del tiempo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicas al SEO un freelance? Pues cada vez menos tiempo, porque todo lo tengo automatizado, todo lo tengo rápido y le puedo dedicar más tiempo a pensar o incluso estudiar y formarme más. Que obviamente hay parte del trabajo que se tiene que automatizar. En agencia, obviamente, eso siempre tratamos más, ¿no? A mí una vez me decían, ¿no?, que si te haces una reunión de 20 personas y esa reunión dura 10 minutos, al final tienes que contar el tiempo de todas esas personas, ¿no? Ese tiempo, obviamente, que ahorres en un freelance, si tienes una agencia y tienes 20, 30, 50 personas por debajo, eso estás ahorrando a todas esas personas, ¿no? Entonces, creo que es verdad que tanto en freelance como en agencia es importante tener ese modelo, ¿no?, de automatización. Hoy día, obviamente, vivimos en un mundo en el que ha salido mucha IA, todo eso, y es genial. Y yo también creo que el cliente cuando contrata, agencia o freelance en este caso, que decimos, vale, sí hay un tiempo que puede ir destinado a la investigación o a la automatización de procesos, que a lo mejor de primeras pensamos, es que esto no es estrictamente SEO. Bueno, no es estrictamente SEO,
pero en sí es un aporte de valor al cliente. Por tanto, al cliente le viene bien que tú inviertas ese tiempo porque va a redundar en beneficio propio, en beneficio del mismo. Entonces, el cliente no solamente contrata que tú estés pensando constantemente en estrategias para implementar y en darle recomendaciones, sino que también le solucione. O sea, contrata a alguien que le solucione los problemas que tiene. Entonces, de alguna manera, ese otro tipo de tareas también le va a beneficiar. Veo que los freelance vamos ganando, entonces no te voy a decir nada. Vale, pues nada, vamos a la primera pregunta. Que la primera pregunta... ¿Y la de antes qué era? ¿El calentamiento aquí? Claro, era el calentamiento. O sea, pues venga, 0-0, dejamos ventaja. No, eso también cuenta. Pero el marcador lo estás poniendo tú, ¿no? No, vale. mi marcador. Está vistoso. Pregunta, ¿es más rentable para las agencias SEO externalizar algunos servicios que ofrecen contratando SEO freelance? Fíjate, cómo ahora unos se unen con otros. Yo opino que si la agencia SEO, su core es el SEO, ¿por qué va a externalizar el SEO? O sea, puede externalizar otro servicio, en todo caso, si acaso, que no sea su core y, digamos, por no generar problemas con el cliente y por, digamos, pues por satisfacer un poco la necesidad que pueda tener el cliente en ese momento. Pero el SEO en sí es que si te proclamas agencia SEO y externalizas tu servicio, pues, hombre, yo no lo veo especialmente. ¿Y por qué crees que lo hacen? ¿Tú has dicho que lo has visto muchas veces? ¿Lo habéis dicho? De hecho, la semana pasada yo lo recomendé para un caso, y es el siguiente. Y ¿A una agencia SEO le recomendaste? Sí. Contratar SEOs externos. Era una agencia SEO, una posibilidad era contratar a un externo. ¿Por qué? Porque están en un momento donde piensan que van a tener más trabajo, pero te entra el miedo escénico de si contrato a una persona, no llego a cubrir todas las horas. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a cargar a esta persona? Yo digo, subcontrátalo. O sea, no pierdes el cliente. Tú ya ese cliente nuevo puede ir para un trabajador tuyo y hacer freelance para hacer otro trabajo, pero mantienes el cliente y tú mentalmente te liberas del miedo. Y si contrato a uno y si me va bien, no te generes problemas. No quieres arriesgar, no pasa nada, subcontrata. Si llegas a cubrir más cupo, el freelance se va y contratas a una persona. Pero, y por ejemplo, es que eso no entra un poco también en conflicto, entre comillas, con la metodología de la agencia. Es decir... ¿En qué sentido? En el sentido de, vale, una metodología dentro de la agencia no es que tenga que llevarse cabo a rabo ni mucho menos por todos los consultores, por lo que decíamos antes, que los senior al final pues tienen su propia manera de trabajar y demás. Pero sí que es verdad que si contratas para un cliente en exclusiva, un SEO externo en exclusiva para llevar ese proyecto, al final es como si no está la marca de la agencia ahí llevándolo. Es un freelance el que está llevando y a lo mejor tiene una manera de entender el proceso del cliente distinto al que tiene la agencia. Claro, pero para eso está pero es que ahí entramos en temas de la labor de la agencia que no se hace. Es decir, la agencia, ¿qué quiere? La agencia dice, me entra un proyecto, ¿qué es lo que se hace? Le voy a cobrar 5.000, lo subcontrato por 2.000, me llevo 3.000, o sea, sin pegar ni un palo al agua. No, tú estás pagando 2.000 y los 3.000 en que lo tienes que invertir. Si has contratado a esa persona porque piensas que no puedes hacerlo de otra manera, o sea, apórtale valor haciendo que haga las cosas de tu manera. Reuniones, formaciones, documentación, metodología, eso lo tienes que aportar tú al freelance. Claro. El freelance te aporta el conocimiento y la ejecución. Salvo que contrates algo más senior y le paguen más. Entonces, ¿qué ocurre? Esa parte no se quiere hacer. ¿Por qué? Porque baja rentabilidad. Entonces, ahí es cuando yo veo que se produce ese gap. También luego es cierto que hay que ver relaciones a corto y a medio plazo con ese equipo de freelance que tenga. Yo, por ejemplo, yo trabajo un montón de años de freelance con agencias y yo cojo no los trabajos dependiendo de la forma de trabajar. ¿Por qué? Si encajamos, no es que me encaje a mí, si encajamos o no encajamos. Claro. Entonces, también creo que hay un compromiso en ambos lados de decir, oye, yo entro a formar parte de tu equipo, pero tú no me dejes solo ahí y demás, que es lo que muchas agencias pretenden con este tipo de modelos. Y creo que en esta pregunta habéis dado un tip muy bueno, que es si soy algo que se pregunta mucho SEO freelance. Yo soy SEO freelance, tengo 3 o 4 clientes o 5 y necesito, o sea, me está entrando más clientes, ¿qué hago? Puede contratar otro SEO freelance, ¿no? Si tú confías en ese SEO freelance... Y una agencia igual, ¿no? Por el miedo que tú dices, a lo mejor el SEO freelance dice, no lo voy a coger a este cliente porque a lo mejor, primero, no soy capaz de asumirlo o no puedo contratar una persona ahora mismo. Sí. Entonces, esa sería una solución, igual que para el caso que ha puesto de agencia, ¿no? Perdón. Sí, yo opino que, como hablamos de la rentabilidad, yo opino que si es para un caso puntual lo veo rentable, pero si es a largo plazo, no. Que para eso, pues, contratas. Sí. Al final, si vas a necesitar siempre a ese SEO freelance y una y otra vez, y mes, pues al final te va a salir más rentable tenerlo in-house. Eso es. Sí. Y luego también está el caso upgrade. ¿Cómo? El caso upgrade, o sea, cuando te suben de nivel, que es la agencia le entra un proyecto que no se siente capacitada para llevarla, porque es un cliente que tiene otra relación, por lo que sea, y subcontrata a alguien más senior,
freelance para traerse ese conocimiento a la agencia. Y eso también se hace. O sea, y eso también lo puede hacer un SEO freelance. Eso, claro, si el freelance está capacitado para eso, la agencia se apoya de eso para subir el nivel. No, me refiero a otro SEO freelance. Pues Un claro, SEO freelance sí, que le entra a un proyecto y no tiene ese conocimiento suficiente, contrata a otro. Pero es decir, una agencia que no tiene el... Es que no sé si lo he entendido bien, ¿eh? Una agencia que no tiene el talento SEO senior in-house, o sea, in-house dentro de la agencia, y entonces lo contrata de manera freelance. Vale. Yo he trabajado de eso y yo se lo he visto y lo veo. Que ocurre entre compañeros, pues que aquí eso ocurre. Puede pasar, ¿no? Que al final pues no tengas a un especialista a lo mejor en la parte de news concreto, ¿no? Y digas, oye, pues, a lo mejor esa parte de ese perfil o en SEO local, lo que sea, ¿no? Sí. Al final en el core. Yo lo que sí que pienso es que un freelance que contrata a otro freelance se convierte en una agencia. Sí, yo te también. gusta, ¿no? Otra cosa es que digas, oye, al final yo como marca, pues yo soy Luis Villanueva, yo pongo mi cara y pongo mi imagen y subcontrato a otros 4 freelance, yo me he convertido en una agencia. No, al claro, final, claro. El tema está cuánto mantengas en el tiempo. Hay gente que mantiene esos modelos y para mí es una agencia. O sea, aunque pongas uno, entonces, cada uno como quiera venderlo. Pero sí, totalmente de acuerdo en lo que dices. Van ganando. ¿En qué sentido? No sé. Como tú lo has dicho antes, pues lo digo yo. Me parece bien. 1-0, venga. Vamos con la siguiente pregunta de Paloma. Pregunta, agencia versus SEO freelance. Misma propuesta de valor. ¿Una agencia no tiene más servicios añadidos y un freelance un servicio más personalizado? Es buena reflexión. ¿Quién quiere empezar? Venga, yo. Yo creo que dentro de una agencia también se tiene una propuesta personalizada, por supuesto, para el proyecto. Al final, por ejemplo, nosotros en Internet República, lógicamente, cada proyecto va analizado de manera personalizada y de manera entendiendo tanto el sector como la propia idiosincrasia del cliente. Entonces, creo que la propuesta de valor que se hace en agencia también es bastante importante en cuanto a ese expertise que decimos que pueden tener el equipo de consultores, a la experiencia con otros clientes que por regla general, no por nada, sino por número de consultores al final, pues por regla general suele haber más carteras de clientes, a lo mejor porque hay más volumen de horas, lógicamente se puede trabajar así. Y al final es información que puede fluir entre unos y otros, ¿no? Que nosotros cuando llega un proyecto nuevo y tenemos, yo qué sé, pues algún tipo de reto en cuanto a migración, en cuanto a tipo de CMS, en cuanto a tecnología, lógicamente lo ponemos en común, preguntamos por otros compañeros que hayan podido trabajar con proyectos similares o con tecnologías similares y al final es verdad que hay un trabajo ahí detrás que termina redundando en valor. Yo opino que aportar valor, yo creo que depende de la persona, ya no tanto de agencia o freelance. Y cuando tú ya creas que ese proyecto es tuyo propio y lo tratas con ese mimo y tienes esa empatía, ya le estás dando el valor. Opino eso, que es más la persona. Yo creo que todo depende un poco de la profesionalidad también, ¿no? Luego, al final, pues un poco lo que comenta Sara, ¿no? Si yo hago que un proyecto sea mío, al final podemos tender a, oye, pues al final un freelance que lleve 4 o 5 clientes y los utilice solamente para vivir, al final se tiene que centrar mucho más. Yo entiendo que podría llegar a ofrecer un servicio más personalizado, ¿no? Pero al final eso mismo lo vas a ver en la agencia. Entonces, yo creo que la agencia tienes, obviamente, al final con el personal adecuado, esas virtudes, ¿no? Que puede tener un freelance con el valor añadido que ha comentado. ¿Y por qué se tiende a pensar que en una agencia es una relación mucho más fría y con un SEO freelance tienes una relación mucho más cercana y en el digamos que se respira o se piensa en el sector y los clientes que, ostras, si eres un SEO freelance, pues el trato va a ser mucho más cercano, vas a echar incluso más horas, te vas a preocupar más y en la agencia es, vale, quizá puedan tener unas capacidades técnicas mayores, pero va a ser un trato más frío, no van a echar horas de más. Se tiende a pensar eso, ¿no? O yo creo que eso es lo que se tiende a pensar. No sé si es la realidad o no, por eso le preguntaba a ellos por qué. ¿Por qué se tiende a pensar eso? Aunque no sea verdad. Yo creo que también puede ser porque al final el freelance le va, de alguna manera, el dinero en ello, directamente. Claro. Directamente. Mientras que a lo mejor en agencia, pues sí tiene... O sea, coincido con vosotros, al final también depende mucho de la persona, del consultor que esté, y a lo mejor hay consultores más implicados o que tienen más capacidad de comunicación con el cliente que otros perfiles, ¿no? Entonces también depende mucho de la relación entre persona a persona. Yo quiero dejar aquí una cosa que penséis, ¿vale? En relación con esta pregunta, pensadlo.
En todas las propuestas de agencia, en todas, 100%, aparece la palabra servicio personalizado. Pensad los que estéis en agencia trabajando con clientes, a cuántos no les hacéis exactamente lo mismo que se ha puesto la palabra personalizado. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Cada uno que lo piense, lo sueña por la noche y mañana se despierte y diga, pues esto era así, no era así. Yo no he entendido la reflexión. ¿Puedes repetirla? La reflexión es Es verdad, joder, es que no la he que entendido. en todas las propuestas de agencia pone la palabra personalizado, Sí. ¿vale? ¿Todas? En todas. En todas. En todas, Si el no 100%. Si no, en 100%. Si no, las miráis. O sea, Vale. Y si vuestra agencia no la tiene, ponedla, porque podréis, porque os pagarán más dinero. Pues luego, con eso, si habéis hecho 5 propuestas y tenéis 5 clientes, pensad si realmente les estáis haciendo una propuesta personalizada o cuando tienes una metodología de agencia, no haces sota, caballo y rey. ¿Y el SEO freelance no le pone SEO personalizado? O sea, Sí, pero como dice ella, pero le va el dinero. Ella va a cobrar lo mismo. O sea, ella hoy ha cobrado lo mismo, haya trabajado o no. Yo hoy no he trabajado y no he cobrado, o sea, básicamente. O sea, y nos hemos gastado además el dinero comiendo. Entonces, claro. Entonces, es verdad. Esto es así. Pero entonces, ¿qué quieres dar a entender? ¿Qué quiero entender? Sí. Que a tu pregunta, cuando dices, ¿el cliente percibe esa cercanía y demás? Pues depende de la profesionalidad, por supuesto, pero el freelance, si no trabaja, no cobra. Y el otro, pues el paquete de la vida, pero se ha caído de pie, pues estará ahí en la agencia hasta que decían tirarlo y va a estar allí las keywords, el ChatGPT, no sé qué, y le estarán pagando igualmente. Pero también pueden abrir freelance. No, claro, pues eso depende, Sí. digo que depende de la persona. Vale, Pero vale. ese freelance va a durar 1 mes, 2 meses. O sea, y luego, es que me he puesto el Y freelance. luego y será no una me- agencia, ¿no? Y luego, En ese momento. y luego y luego Y dirás, soy freelance. es que me he dado cuenta en mi vida, no en mi trabajo, me he dado cuenta en mi vida que quiero volver a ser in-house. Ya, pues ya sé por qué. O sea, claro, o sea, que no es por no trabajar in-house, es cuando haces esa reflexión de retroceder. Vale, Hace vamos. años no pensamos en eso, en verdad. Vamos con la siguiente pregunta que le hace Tony Lázaro. Y pregunta, ¿sistemas... ¿Está aquí Tony Lázaro? ¿Está aquí Tony Lázaro? Gracias. No, porque... Ah, sí. Mira, ahí está. Hola, Tony. Vamos a responder tu pregunta. ¿Paloma estaba? ¿Te ha servido la respuesta? El mini punto, ¿para quién es? ¿Para quién es el mini punto? Paloma. No, pues 0,25 para cada uno. ¡Qué modesta! Vale, vale. Vale, vamos con la pregunta de Tony. ¿Sistemas o posibilidades de escalado como SEO freelance o SEO agencia? Uy, oh. Una cosa. La tenéis espérate, difícil no, esta, pero ¿eh? yo- una cosa La antes de tenéis empezar. difícil. O sea, la palabra escalado, o sea, es Dificilísima. del Calleja. O sea, se ha puesto de moda, ¿no? Ahora todo quiere escalar. Pues vete a la montaña, chico. Le estás dando la vuelta para no contestarla. porque no conviene Claro, esa claro. pregunta. Claro que no conviene. Yo no le he puesto a maldad. Se está yendo, ¿eh? ¿Quién le ha Cambia preguntado, slide. Tony? Tony, sí, que está ahí. ¿Y quién me empieza respondiendo? Voy a repetir, pero pienso lo mismo, que depende de la persona, que si la persona quiere mejorar, quiere automatizar para conseguir más tiempo, para dedicarle tiempo a otra cosa, yo creo que depende de la persona. Da igual si o freelance o agencia. No sé si va por ahí la pregunta. No, No sé, Tony. Te has abierto. Espero, No sea fácil esta, en verdad. Vale, Así que, venga. Sí. Yo voy a decir que si es posibilidades de escalado a nivel de rentabilidad y de crecimiento de negocio, el SEO freelance, en el momento que empieza a escalar, tiene que apoyarse en más personas. En el momento que se apoya en más personas, se convierte en agencia. Por tanto, el escalado viene en agencia, por regla general. Además, tú con el mensaje que has dado al principio, Sí. estás en contra del escalado. ¿No? ¿No? Sí, a ver, porque yo no quiero escalar y convertirme en agencia. Tú puedes escalar hasta No, pero escalar, la pregunta yo creo que va más enfocada, Tony, a escalado como profesional, ¿no? Ah, ¿verdad? Como profesional. Sí. Para mí reúne conocimiento, manejo o análisis. Para mí es mejora de todo eso, para mí. Pero, Entonces yo creo que depende de la persona, de verdad. Tú puedes quedarte igual, estancarte igual, o decir, no, yo quiero mejorar y quiero leer, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces yo creo que depende de la persona. Si hablamos a nivel profesional, es verdad que es un poco un planteamiento diferente, pero bueno, a ver, yo pienso en agencia, la ventaja que tienes, la comentaba antes Marta, es al final con quién trabajas, ¿no? Con quién te rodeas. Siendo freelance, bueno, obviamente yo creo que prácticamente todos de aquí hemos empezado pues, simplemente viendo vídeos, leyendo artículos donde pillemos.
pero al final en una agencia, pues un poco lo que comentaba Marta, ¿no? Oye, yo tengo algún proyecto que se me pueda atascar, lo pongo en común con mis compañeros y yo sé que siempre va a haber alguien que sepa un poquito más de webs que están hechas en JavaScript o de reglas de escritura. Eso al final un freelance no lo tiene y es mucho más complicado que pueda tenerlo, pero obviamente pues, con formación se puede hacer, pero es mucho más en la agencia, creo. A ver, yo creo que hoy en día hay la siguiente formación y ChatGPT para escalar a donde quiera. De hecho, a ver, cada vez, yo que sigo mucho esa corriente, están saliendo más negocios creados por una persona, o sea, que nos revientan facturando a todos que estamos aquí, y negocios que parten de gente o bien que sabe JavaScript, o bien que programa en Python, o bien que tiene una newsletter, o lo que sea. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo que creo que hay es entender, escalar qué quieres, porque también lo que ocurre es, imagínate, tú estás en in-house en una empresa, vamos a llamarle, me lo invento, Carrefour, ¿vale? Tú entras allí de SEO y hay un Head of SEO. Si ese Head of SEO o esa Head of SEO no se va, tú eres SEO forever and ever. O sea, te quedas ahí. ¿Por qué? Porque tú tienes el techo por encima de esa persona que está ahí. Y eso yo conozco mucha gente que le ha pasado. Entonces, ¿estás en el sitio adecuado? Sí. ¿Tienes opciones? 0. Pero 0. ¿Salario que te van a subir 100 euros a final de año? ¡Fua! O sea, en Madrid con 100 euros lo revientas. No vas a ningún sitio. Entonces, a mí, escalado, ya sea una agencia en eso, tiene las mismas posibilidades que un freelance. Entonces, también hay que entender los contextos, que no es solo freelance agencia, es ver las posibilidades de recorrido que tiene. Claro, pero yo voy, porque me estáis vendiendo una moto. Porque yo voy, es verdad, porque yo voy a lo siguiente. Voy a, si yo tengo que estudiar, si tengo que automatizar, si tengo que hacer todo este trabajo, y aparte tengo que dedicar mis horas a los clientes, sí. Y en una agencia tengo una persona que es un consultor senior, por ejemplo, que se dedica ya a eso y me lo da todo perfecto ya hecho, sí. Y todo sintetizado y ya estudiado, yo creo que esto que estoy diciendo va en contra de que se trabaja menos horas. Al final trabajáis más, porque esto es trabajo. Aparte de hacer facturas, administración, etc. No, levantad la mano. ¿Quién de aquí trabaja en agencia? Consultor SEO, no jefe, ni... Levantad la... No, mira cuántos, mano. mira cuántos. Vale. No le deis la razón a este señor, ¿eh? No, levantad que os vea. Vale, ahora... ¿Cuántos freelance también pregunta? Eso, ¿Qué pasa? Tú estás diciendo de agencia. No, vale. yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo que me estoy vendiendo una moto. Ahora, ¿cuántos que habéis levantado la mano, y lo voy a levantar, pensáis que trabajáis demasiado? Levantad la mano. ¡No tanto! ¡No tanto! Vale. Había poquitos, ¿eh? Para. Pero no te lo han hecho, es que está... No, pero o sea, pero es que este señor... Que están los jefes de Pero esa que persona este aquí. señor quiere tener razón aunque no se la deis. Este señor quiere tener razón. Es que quiere tener razón. Es que es un espectáculo. Estoy de acuerdo. Te ha salido. 5 personas. Mira, Sergio, te ha salido mal. Estando Iñaki Huerta aquí, ¿tú crees que alguien de su agencia va a levantar la mano y dice que trabaja demasiado? Pero está delante, no lo ve, no lo Pues ve. lo mismo. Vale, ahora, otra pregunta. ¿Cuántos sois SEO freelance? Aquí, levantar la mano. ¿Y trabajado demasiado? Claro, todos, claro. Pero entonces me está dando la razón. ¿Y cuántos No. trabajáis y cuántos consideráis que trabajáis más horas haciendo más cosas aparte de SEO? Pues todos, la contabilidad, claro. Pero eso no significa que estemos limitados en conocimiento. Tú estás diciendo que Pero el si SEO le de has dado la vuelta agencia, tú. el SEO de agencia viene el account manager y te da, toma los PowerPoint ya hechos, no hagas más PowerPoint en tu vida. Una mierda, te da una castaña. O sea, eso es fantasía. Eso es lo que nos gustaría a todos. Tener una persona que te haga las propuestas, que eso no existe. Pero tú de O sea, todas formas estás comparando y estás diciendo que en agencia hay un techo a lo mejor a nivel de Head of SEO. Pero es que Head of SEO no quiere decir que... o sea, el no poder ser Head of SEO Sí. no quiere decir que te limites en aprendizaje de no, conocimiento a nivel pero profesional, yo digo para nada. A la afirmación de él de que en agencia te vienen y te dan todo como tu No caminito en todas, hecho. pero en algunas. Ya, pero en las agencias... Pero igual al que los freelance. No, el problema está, el trabajo del SEO, por suerte, hay más demanda que oferta. Sí. Tal cual. Entonces todos vamos hasta aquí de trabajo, de SEO. ¿Qué ocurre? Que el freelance tiene que hacer más cosas, ¿vale? Pero el que trabaja en agencia también tendrá sus reuniones internas, sus papeleos, mete las horas en la herramienta, mete al team working, team building al campo, al paintball, y hay gente que no gusta el paintball. Claro, entonces, al final, o sea, el problema viene, si nosotros trabajásemos de algo que no tuviésemos trabajo, no pasaría nada, porque tenemos tiempo, pero como vamos hasta aquí, o sea, unos le invierten ese tiempo extra en unas cosas y otros en otras. Mi reflexión. Yo O sea, opino igual. Y la gente de aquí ha dicho que opina igual. ¿Qué dices? Opino igual.
Clarísimo. Menos que tienen aquí su empresa, ¿qué van a decir? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Mira, esta la he hecho yo. ¿Vale? Esto me interesa saberlo, ¿sí? ¿Qué habilidades, esta la he preguntado yo, qué habilidades adicionales al SEO hacen falta tener en los dos mundos? ¿Vale? Todos ya partimos de una base de SEO que yo puedo dar servicios a clientes, tanto en agencia como en SEO freelance, pero además, en SEO de agencia, por ejemplo, ¿qué otras habilidades deberían tener esos SEOs, aparte del trabajo de SEO? Yo, de mi parte, obviamente, pues al final cualquier SEO que se precie tiene que saber de spreadsheet, ¿no? De Excel y todo eso a nivel avanzado, no simplemente como cuando la gente pone el currículum que tiene nivel alto de Excel y luego solo sabe hacer un suma y un dividir y ahí se quedan. Y luego pienso que al final la figura del SEO se ha convertido ahora en un perfil que es muy interesante que tenga un perfil más 360, ¿no? Porque el SEO ha dejado de ser el entro en la web y optimizo los típicos parámetros del on-page y hay muchas cosas, ¿no? Al final externas a la página y no hablo del in-building, hablo más de pues, al final la relevancia, ¿no? Que tenga un usuario, ¿no? En redes sociales, pues cómo importante es esa persona y es muy importante pues, al final eso, ¿no? Pues, las campañas de ads, que vayan a las URLs que a mí me interesen, ese tráfico como lo traigo por esas palabras clave, luego el hecho de tener un perfil 360 yo creo que es muy importante para SEO. O sea, que lo que estás diciendo es que aparte en agencia lo que se valora es que aparte de saber de SEO, pues que tenga conocimientos altos de ofimática, ¿no? Que eso yo lo meto dentro de parte de SEO, y que tiene que tener otras habilidades de marketing en general. Conocimientos de marketing en general, sin duda. Yo creo que también que en ambos mundos habría que tener, o es conveniente tener, habilidades comunicativas interesantes. Que tengas empatía, que sepas comunicar, que sepas priorizar también. O sea, esto es otra, ¿vale? Pero también la meto. Que al final es necesario por ambas partes, ¿no? O sea, tenemos un listado de acciones SEO que queramos recomendar y tenemos que saber priorizar y de alguna manera ir a quick wins, que es lo que va a reportar mayor impacto con el menor volumen de recursos para optimizar los recursos del cliente también, ¿no? Y llegar a objetivos. Entonces creo que sí que estas cosas podrían ser interesantes en ambos mundos. Yo, comunicación, 100%, y más en el caso de freelance, pero también la parte de agencia, es algo que cada vez se demanda más, el saber vender tu producto o detectar necesidades del cliente donde le vendas nuevos productos. Para mí eso es básico. El convencerle, el que has tenido experiencia, que ya la has tocado, que ya sabes por qué le va mal y lo que decías 360. Cuanto más sepas de todo y sepas el porqué y enseguida se lo digas rápido, por lo menos en freelance, enseguida ya le cambia la cara y ya te quiere. Eso me ha pasado. No, yo tengo que decir una cosa, o sea, yo discrepo con vosotros en lo del 360, ¿vale? Yo conocí, no, pero no con ellos dos. Yo conocí una persona que dio un giro 360 a su carrera y se quedó en el mismo sitio. Entonces no sé realmente si vale o no. No me lo esperaba. No estaba preparado, era fácil. ¿Quién pensáis que tiene más libertad y flexibilidad horaria? Si es sarcástico, ¿no? No, espérate, espérate. Ahí está. Hoy, ¿a qué hora se acaba de trabajar? A las 3. A las 4. Pero a las 11. A las 9 de la mañana. Pero no has cobrado. Yo sí. Yo sí. ¡Ah, claro! ¿Qué dice la pregunta? Libertad y flexibilidad horaria, no quién ha ganado más dinero. Ha salido bien, ¿eh? Claro. Trabaja en una agencia que está rodeada de gente que aporta mucho ahí. Mientras hace SEO le viene a decir, mira, esto tal, no sé qué. Este era fácil, ¿no? Sí. ¿Haber hecho la pregunta mejor? Vale, es que, mira. ¿Quién trabaja? Esta es la siguiente pregunta al hilo de la anterior. ¿Quién trabaja más horas y quién pasa más tiempo haciendo SEO de esas horas? Es decir, si tú me dices, yo como SEO freelance, trabajo, todo el trabajo de tu jornada laboral, trabajo 7 horas. Y quiero saber de esas 7 horas qué porcentaje dedicas al SEO. Porque imagino que dentro de esas 7 horas o de tus 40 horas semanales tienes que hacer propuestas, llamadas con posibles clientes, no clientes, etcétera, etcétera. Sí. ¿Quieres que te responda? ¿Yo? No. Como a cada cliente te contrata X horas, puedes hacerlo o no, hacerte 40.
a la semana, pero puedes hacerte menos. Y el resto puedes hacerlo para todas las gestiones o para estudiar incluso. ¿Cuántas dedicas al SEO? Pues depende de lo bueno que quieras hacer. O sea, porque en una agencia lo mismo. Imagínate, tienes 3 clientes, sí. ¿vale? Y aparte de esos 3 clientes, sí. Y tú quieres trabajar 7 horas. Sí, que tú eres de trabajar horas concretas, sí. ¿vale? De esas 7 horas al día, sí. ¿cuántas te las pasas haciendo SEO, tu pasión, por ejemplo? Bueno. Que no es. Vale. Pero... Bueno, SEO, Pro, etcétera, claro. etcétera. ¿Y cuántas reuniones con posibles clientes que ni siquiera son clientes, propuestas, te devuelven la propuesta y se la tienes que volver a hacer? Sí. Pregunto. Hombre, pues a lo mejor de SEO me puedo pasar, yo qué sé, ponle mitad del día, puede ser. O sea, la mitad de horas. Pero sí que es verdad que en mi caso, ya sea SEO, sea CRO o sea lo que haga, lo que trato es precisamente de yo ser más eficiente en esas horas. O sea, también aquí volvemos al tema de cómo es la persona. Tú, si estás con un sueldo fijo y te dice tienes que hacer para el Keyword Research, tienes 20 horas, pues tú vas a hacer 20 horas ahí, venga, el SEMrush, exportar, no sé qué. Yo, si en lugar de... no, Href, no es hoy. Pero pues estamos hablando de más horas, no de productividad. Si en lugar de... ¿Cuál es hoy? Si en lugar de hacer 20 la puedo hacer en 10, yo mismo tengo que eso preocuparme de alguna manera. Entonces, para mí no es entonces cuánto tiempo dedicas, sino cuántas horas dedicas buenas a hacer ese mismo trabajo. Ya, pero esto que estás diciendo va un poco en contra de lo que habéis comentado al principio, que es un cliente me contrata X horas que yo le tengo que dedicar. Sí. ¿No? Sí. Claro. Sí. Sí, pero tú, a ver, vale, volvamos atrás. O sea, un cliente no te contrata X horas. Tú a un cliente le cobras Pues X acabáis de horas. decir que sí. Sí, Bueno, tú a un yo cliente creo que le cobras X horas por un trabajo que le vas a realizar para conseguir unos resultados. Sí. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pero le has facturado X horas. No, le he facturado un trabajo que le voy a conseguir donde yo he calculado que me lleva X horas, donde la agencia hace exactamente lo mismo. Le pago a esa persona no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué ocurre? Si yo soy capaz de hacerlo en menos horas, mi precio la sube. La agencia exactamente lo mismo. Si yo soy capaz de hacerlo en más, Ya, pero luego si en más tú has horas... presupuestado a ese cliente 10 horas, tienes que dedicarle 10 horas. No. Ah. Si yo consigo hacerlo mejor, porque voy a tener que Entonces le estás cobrando de más. No. ¿No? Ha dicho No. que el precio Pregunto. hora No, sube. no lo sé. Vale. Pero si en una agencia lo mismo. O sea, No, pero yo estoy preguntando. Claro, tú una agencia, vamos a darle la vuelta a lo que dice Luis. No, yo estoy preguntando yo. Ahora la vuelta. Tú te contratas una agencia, ¿vale? Mira, quiere preguntar. Ahora hablo contigo. Acercarle luego el micro a José. Tú te contratas una agencia. Una agencia contrata un cliente contrata una agencia, ¿Sí? ¿vale? Y la agencia le toca a una persona que es excelente en no hacer nada. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que le cuesta, Pero bueno, es que te vas el peor de los casos. No hay no, freelance que son excelentes en no hacer nada Es que también. te estás yendo a perfiles de agencia. Porque os voy a poner lo contrario. Vale. Si esa persona, en lugar de echar 20 horas, echa 40, ¿tú al cliente le cobras más? No. No, claro. Pues lo Pues ya mismo. está, pues lo mismo. Si te lo curras para ser mejor... Y si cobran menos, ¿qué le haces? Vamos a ver. Si eso- PowerPoint. Pero le acabas de dar la vuelta. No. ¿Pero cómo que no? Pero Pero si acabas de decirle, vamos a dar la vuelta. Y ahora dices que no le has dado la vuelta. tenemos un claro ejemplo de trabajo basado en horas físicas. Hola, José. Sí, verdad. ¿De dónde vienes, José? construyes. Perdona. Tú construyes un presupuesto y evidentemente calculas en base a horas, pero tú lo que le mandas es un presupuesto para un proyecto. Correcto. Como dice Sergio, tú si eres capaz de invertir con menos horas con el mismo resultado, le estás ganando más. Por cierto, estáis hablando de habilidades técnicas, de hojas de cálculo y demás. ¿No habláis de la habilidad de la venta? Como el freelance no tenga habilidades para vender. Totalmente, se va afuera, sí. Que es más, con lo que acaba de decir José, o sea, imaginaos, yo tengo 3 clientes. Pero yo a donde iba es, Sí. vosotros la reflexión que hacéis es, si yo le he presupuestado 10 horas a este cliente Sí. y en 5 me las ventilo, tengo 5 horas para hacer otras cosas. Sí. En agencia, por lo menos la filosofía que nosotros tenemos es, si yo le he presupuestado 10 horas a este cliente y le he dedicado 5, tengo 5 horas más para ir más rápido. Y dedicarle esas 5 horas en tareas que no le voy a mandar al mes siguiente sabiendo que las puedo hacer ahora. Pero llegará Es un una mo- diferencia bastante grande. Pero llegará un Para mo- mí,
esa omisión de información es importante. No, porque... Sí, para mí sí. Si tú te adelantas, si tú a un cliente le has vendido 20 horas y te adelantas 10 horas, 2 meses, al tercero no tienes que trabajar. Dime... Ya, pero vamos a ver. Paramos la pero cámara, yo asumo, dime que ese no, tío pero yo trabaja. asumo, vamos a ver, yo asumo que si tú trabajas más horas, no se las vas a cobrar porque tú has presupuestado 20 horas, pero no has sido capaz de sacarlo en 20 horas. Es error tuyo. Esto es como, por ejemplo, un desarrollador web que presupuesta arreglar una web en base a 20 horas y de repente toca algo y se rompe algo, pero ha sido él quien lo ha tocado y se ha roto y tiene que echar más horas. Te las cobra de más. Si tú empiezas, por ejemplo, como freelance, tienes una serie de recursos, ¿vale? Y estimas que haces 20 horas, por ejemplo. Y ahora tienes capacidad, que antes no tenías a lo mejor, de comprar una herramienta o de adquirir una herramienta como Href. ¿Sí? Antes tenías unas horas para hacer estudio de palabras clave y ahora vas a durar menos. Claro. El servicio se lo das igual, pero claro. haces con menos horas. Si no digo que una cosa esté mal ni otra, simplemente yo creo que son percepciones diferentes. Es decir, si yo tengo una persona o yo estoy trabajando con 4 clientes, ¿vale? Y mis horas ya van destinadas a esos 4 clientes y no me van a asignar ningún cliente más, si soy capaz de hacerle a ese mismo cliente, al cliente X, el mismo trabajo que estoy desarrollando en menos horas porque hemos implantado una metodología nueva o lo que sea, una automatización, como bien dices, una herramienta nueva que ahora me permite X cosas con inteligencia artificial, pues las horas de más, en vez de meter otro cliente, quizá voy a meterle a ese cliente esas horas en ofrecerle un mejor servicio y que me dure más tiempo. Esa es mi percepción. Pero has dicho eso, tu percepción. Sí, justo. Que no significa que uno esté mal. Vas a tener una bolsa de horas que la vas a aprovechar o para ganar más en tiempo, en dinero, como lo quieras, o para invertir a futuro, como quieras, es diferente. Pero pasa lo que dice Sergio, esas horas de más tú las usas como quieras. Claro, pero en un freelance sí que, mi opinión, ¿vale? Porque yo también he sido SEO freelance, sí que va a inclinarse a favor suya y no del cliente por un motivo, porque quiere escalar y quiere vender más, ¿no? Para facturar más. Y una agencia, por ejemplo, puede meter otra persona para los nuevos clientes que entren, pero, ¿no? A ver, yo sé cómo trabaja José. Yo también. ¿Vale? Entonces, José, si lleva no sé cuántos clientes, no es porque José dice, hostia, cada vez se me da mejor hacer un keyword research. No, porque él dedica sus horas de I+D a montar cosas que cuando pasan muchos meses, eso le permite ir más rápido, ¿vale? Entonces, os digo una cosa. Si el lunes, gracias a todo lo que estáis aprendiendo aquí, empezáis a trabajar y vais mucho más rápido y os sentís mal moralmente, pensad que hoy habéis estado 2, 3 horas aquí. Eso lo imputáis en la cuenta del cliente. O sea, estas 3 horas que cuenten ahí. ¿Qué opináis vosotros? Os doy un dato, por lo menos los míos, ¿vale? Si lo queréis. ¡Ojo, saca el móvil! ¡Ha sacado el móvil! En lo que va de año, ¿vale? Son 2.485 horas con 36 minutos. En lo que va de año. De ellas, de gestiones internas, eso significa facturación, venir aquí, que para mí es un evento comercial también, porque tengo... Son 859,45 minutos. De esas 845, más de la mitad probablemente son de I+D. ¿Que son para mí? O son para los clientes, porque en realidad son herramientas que después voy a invertir en los futuros clientes. Pero José, yo no estoy diciendo que no. Yo digo que tú lo tienes que hacer tú y en una agencia puede mandar a una persona aquí y que luego lo implemente en todo el equipo. No digo que esté mal ni nada. Y tenemos que tener en cuenta también, yo pienso, ¿no? O sea, que es las diferencias entre agencia y freelance. Al final, ese tiempo que tú estás ganando, por ejemplo, por cualquier cosa que vayas implementando en una agencia, tienes que tener en cuenta que siempre va a ser mucho más, ¿no? Porque al final es más gente y el que cualquier persona implemente eso en el resto del equipo va a ahorrar tiempo también al resto de personas. Yo, por ejemplo, en la agencia también llevo, os lo digo, ¿no? En esta parte, ¿no? Al final, respondiendo a la pregunta literalmente, yo llevo también la parte comercial porque también me gusta además, pero mi profesión es SEO, es lo que me gusta hacer en la vida. Yo sería feliz mis 7 horas delante de un ordenador, pero obviamente invierto muchísima parte de mi tiempo en gestión de clientes que se me quejan, en captación, en propuestas. Si tuviera que hacer yo eso, yo literalmente para poder captar nuevos clientes y demás, se me llevaría un 80% de mi jornada seguro, ¿no? Entonces, a la respuesta de quién se pasa más tiempo haciendo SEO, pues un consultor de agencia, al final es, oye, estos clientes y tu trabajo es gestionar esos clientes, que es un poco también lo que dice Luis. No tengo que preocuparme tanto, a lo mejor, en mejorar metodologías y demás, porque seguramente haya gente en el equipo que ya tenga esa labor, ¿no? Y tu labor es, oye, ¿eres consultor SEO? Eres consultor SEO. Y dedicas de tus 7 horas, lo que sean horas productivas y demás, no vas a entrar a ello, pero van a dedicar mucho más que un freelance.
lo pienso. Yo es que con lo que me comentabas, Luis, fíjate que me cuesta, pero es que no puedo estar nada de acuerdo, porque al final lo que no puede ser es una empresa como Webpositor o Internet República, que además tenéis cada vez más caché, una metodología, se os reconoce, cada vez lo estáis haciendo mejor y decir, no, es que yo como cobro por horas, como cada vez lo hago mejor, pues voy a ir cada vez tirando más los precios, porque te hago lo mismo a menos precios, ¿no? Porque dentro de tu propuesta de valor estás vendiendo una serie de intangibles que la gente paga por eso. O sea, la gente paga porque es que me lo hace Internet República o me lo hace Webpositor y tienen una experiencia que a lo mejor uno recién llegado, tanto freelance como agencia, no me lo puede ofrecer. Y a lo mejor, y el freelance, lógicamente, a lo mejor tiene que tirar más el precio y dedicándole más tiempo y tú simplemente es más eficiente por la experiencia que tienes y por esos intangibles. Pero es que hay una diferencia que a lo mejor no hemos metido en el contexto y es que a un cliente nuevo sí que se lo voy a meter, el precio hora, pero a uno antiguo no. ¿Qué os pasa? ¿Qué nos pasa a todos cuando llega alguna empresa, Telefónica, por ejemplo, y por lo mismo os decide subir el precio? ¿Quién está a gusto con eso? ¿O no os cambiáis a otra empresa? ¿Quién? ¿Quién está a gusto? ¿No? Llega a Telefónica y dice, no, es que este mes, sin avisarte, o Movistar, o me da igual, cual sea, ¿vale? Vodafone, Orange, Yoigo, Yastel, me da igual, cualquiera. ¿Netflix también tiene teléfono ahora? No, pero te sube el precio. Bueno, Netflix cuando subió el precio. Y de repente es que ni te avisan. Y tú dices, pues ellos, cuando les llames, que te digan, no, mira, es que hemos hecho unas automatizaciones aquí y tal, y ahora nosotros te ofrecemos un servicio. ¿No te enfadas? Pues eso te dice, Yastel te dice que te han mejorado la conexión, ¿no? Y tú te quedas tan a gusto y dices, hostia, claro, la próxima vez que lo mejoréis, subirme más. Sí. ¿O cómo? Sí. Claro, a un cliente nuevo, obviamente, pero a un cliente que lleva contigo un montón de tiempo confiando en ti, a lo mejor desde los inicios, pues a lo mejor no se lo merece, ¿no? Pienso yo. Claro, pero eso es otra cosa diferente de lo que estamos diciendo. Coño, estoy contestando lo que he comentado. Pero ella lo que está hablando es lo que decías tú. Yo estoy de acuerdo con ella, que a los nuevos clientes, coño, claro, si tú has mejorado tu servicio, tu precio ahora vale más. Pero a un antiguo también. Sí, pero la pregunta viene por el hecho de que tú consigues hacerlo antes con el mismo precio, con lo cual tú le das más cosas. Y lo que dices es que si tú como agencia le das más cosas, claro, luego el freelance, ¿cómo compite contra esa agencia que, no, yo te hago más? O sea, ¿no? Yo te he entendido así lo que estás diciendo. Precio, ¿no? El precio de una agencia contra un freelance. Perdonad, es que yo creo que estáis cerrando el concepto. Porque creo que no se deben vender horas, se deben vender servicios. Eso, claro. O sea, independientemente de lo que te lleve a hacer un servicio o no, tú lo que tienes que vender es un servicio, no las horas que te cuesta hacerlo. Entonces, lo que te cueste hacerlo es ya tu problema. Tienes que delimitar, ¿no? Entonces, el cliente, ¿qué pasa? Te puede pedir lo que quiera, ¿no? Pero eso es algo interno. Eso es algo interno que no le vendes al cliente. Tú no le vendes horas. Pero consultoría SEO mensual, ¿y cómo la estimamos? Consultoría SEO, mi precio para consultoría SEO, para el producto, el servicio de consultoría SEO es X. ¿Cómo se contabiliza el inicio y el fin, la dedicación? Pero dentro de la consultoría SEO le identificas qué acciones le vas a llevar a cabo. Es que esas acciones se pueden llevar a cabo o no, porque a lo mejor hay una pero serie las identificas. Las identifico, y siempre le das acciones por el valor del precio que le estás cobrando. No es tan sencillo, no es tan sencillo. O sea, al final hay que aterrizar en función al cliente, hay que tener reuniones con los técnicos. Me están dando la razón por aquí, ¿eh? Sí, es como... Hola. Es como que alguien te va a pintar la casa y te pone un precio. Te pone un precio por pintar tu casa. Él ya sabe lo que le cuesta en horas pintar aproximadamente tu casa. Claro. Pero a ti no te cobra por las horas de pintura, sino por pintar tu casa. Entonces, él es el que tiene que valorar internamente, que ahí es donde está muy bien ahí Marta. Internamente sí sabéis las horas, pero cobrar por horas, sabiendo que es como un irreal, en realidad va a ser más o menos, dependiendo de lo que dice Sergio. Es como si alguien te pintara la casa y dijera 20 horas y a las 21 horas te dijera, oye, ya hemos acabado. No, no has acabado. Sí. Eso se hace un trabajo interno a la hora de presupuestar, pero no a la hora de... Bueno, estoy de acuerdo. Estoy contigo. Y si te pasas de horas porque no has calculado bien, no se las pagas al cliente como comentaban aquí. Estoy de acuerdo, Sico, cuando son proyectos a lo mejor que están muy delimitados en cuanto a el tipo de trabajo a realizar. Por ejemplo, un cliente que viene diciendo, yo quiero una auditoría SEO de mi sitio. En una auditoría SEO, sí, yo echando un vistazo a la web, al mercado, al sector y tal, eso sí puedo hacerme una idea de las horas que puedo dedicarle para ofrecer un resultado óptimo para lo que espera. Pero cuando es consultoría SEO general,
¿vale? Al final, yo creo que depende mucho después del tipo de cliente, porque es que os pasará a los que tenéis, bueno, y a los freelance también, que según las necesidades del proyecto o según el tipo de cliente, a lo mejor resulta que pide muchísimo y te coge el brazo entero y a lo mejor no, a lo mejor hay otros proyectos que no, que parece que van a ser como de mucha envergadura y después no son tan grandes. Entonces, los que te cogen el brazo entero, nosotros tenemos que tener una serie de recursos para decirle, oye, genial lo que me pides, lo necesitas, te lo voy a dar, pero tenemos que reajustar el tipo de servicio porque necesitas otra cosa distinta a la que se estimó inicialmente. De hecho, partimos de Marta, de que las horas se imputan internamente, ¿vale? No que al cliente le dices, te vendo una hora por 200 euros, ¿cuántas quieres? Como al peso. Claro. ¿Vale? Claro, o sea, la diferencia, Marta, como bien dices, es proyecto abierto o proyecto cerrado. Evidentemente, cuando tú vendes un mantenimiento, como yo creo que estás un poco pensando en alguien que te va pidiendo, oye, que hemos lanzado una nueva categoría o hemos lanzado un nuevo producto, evidentemente tú miras y le presupuestas de nuevo. Pero que parece como que, como decía Sergio, no, un proyecto SEO son 20 horas, eso es muy complicado de pasar a un cliente como de aquí a las 21 ya a partir de ahí acabado, pero evidentemente, como bien dices tú, a veces un cliente que le abres la carta o es un mantenimiento a partir de determinado servicio que has terminado, sí que es verdad que a veces tiran y tú tienes que decir, de acuerdo, te lo vamos a presupuestar y para adelante. Pero a mí el formato hora-precio me gusta menos que el vale, te lo hacemos, vale X. Claro. De todas maneras, hay muchas grandes cuentas, y tú lo sabrás, que cuando entras en los concursos, o sea, te piden definición de perfiles hora, que yo me río de eso, o sea, porque ahí, vamos, o sea, es para descojonarte, pero te valoran por eso. Sí. Entonces, quien engaña más se lleva la propuesta. Bueno, te valoran por eso, por eso no. O sea, te valoran por eso no, o sea, aquí habéis sacado, tú has sacado y José ha sacado una valoración de vuestro trabajo en horas, ¿no? Has sacado unas horas, ya has dicho, tengo 200 con no sé cuántas horas. O sea, vosotros también internamente estáis valorando vuestro trabajo en horas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí, sí. O sea, aunque sea internamente, me refiero. No, claro, sí. De todos modos... Y yo hay proyectos donde yo al cliente, si me lo pregunta, yo le digo, mira, mi estimación de horas que te voy a trabajar es esta. Y hay gente que pone cara así. Pues otro me ha dicho que va a trabajar más. Digo, joder, qué bueno. O sea, yo quiero que en España haya gente con ganas de trabajar. ¿Y por qué tú menos? Digo, porque creo que soy capaz de hacértelo antes. Entonces... Claro. Yo pienso que depende mucho, de todas formas, todo esto, del tamaño de la web del cliente, ¿no? Obviamente, si tú tienes un cliente que tenga 100 URLs, que sepas que tampoco tiene mucho potencial en el deseo, pues yo soy capaz de presupuestarlo bastante, de una manera, pues al final, obviamente, nosotros tampoco hablamos nunca de horas a los clientes, pero lo puedo presupuestar mucho mejor que una web que tenga, oye, 1 millón de URLs, que sé que ese trabajo es que realmente al final nunca va a acabar. Entonces, obviamente, tengo que delimitar de alguna manera, si no, el cliente va a estar siempre pidiendo. Hay clientes que tardan en hacer las cosas 20 días o 8 meses y hay clientes que al día siguiente te dicen, ya está hecho. Y le envías otra vez 2 cambios y dicen, ya está hecho. Si no delimitas, llega un punto en el que es insostenible, claro. Y antes de cerrar esta parte, ¿vale? Como conclusión, yo creo que el mensaje, para que no sea difuso el mensaje, yo creo que cuando estábamos hablando... Está clarísimo. No, yo creo que lo que... Sí, pero... el mensaje es que al final yo me iba al otro extremo, yo creo que nos íbamos al extremo de cuando hablábamos de las horas, automatizo. Llevo, y tú que has visto muchas agencias lo sabrás, 15 meses con este cliente y le dedico 1 hora. Y no le hago nada porque total, como va bien y tal, y no sé qué, y no sé cuánto, eso es donde yo creo que no debemos de caer. Y seguir cobrándole. ¿Y se hace o no se hace? Claro que se hace. Pues ahí yo creo que... Pero lo hacen freelance, lo hacen agencia... Sí, por supuesto. Yo estaba hablando de agencia en este caso, fíjate. No, que pues eso depende de la persona. Entonces, yo iba más por ese lado, por el lado de empiezas, automatizas, tal, pues ahora como va bien, tal, o como tengo 5 clientes y este me va mucho peor, todas las horas se le dedico a este, injustamente a los otros ninguna, porque total como van bien, tal, pero les sigo cobrando. Entonces, esa parte yo creo que... Sí, pero el cliente tiene la seguridad de que tú se lo estás manteniendo, observando, monitorizando. Sí, pero al final... Eso también lo valora. Sí, lo están valorando, pero yo no... Y están tranquilos, de verdad. Sí, pero tú dentro de esas horas, y tú lo has visto en agencias, yo también, en freelance, podrías hacer más y dices, total, como va bien, no quiero que vaya mejor. Porque, total, como va bien, y dices, pues este mes le trabajo estas 3 cositas, estas 3 URLs que creo nuevas, pudiendo hacer más, y te vas acomodando. Pero aquí creo que si no haces más, al final el cliente te puede abandonar. Eso es. Que es el tiempo de vida. Entonces, lo ideal es saber compensar y tenerle contento. Pero que se tiende y que tú que lo has para visto... Para que se mantenga. No sé si tú también lo has visto o lo habéis visto, que es que esto pasa.
Esto pasa más de lo que pensamos. No sé si vosotros lo habéis visto, pero es que esto pasa. Pasa mucho. Y al final llevas 2 años con el cliente y dices, ¿tú qué le haces a este cliente? Y dices, nada, aquí. Y mira, yo estoy cobrando y siento orgulloso. Ya, pues eso se acaba yendo. Es que eso es un mal pues servicio. Aguanta, realmente. Aguanta. La gente Pero aguanta. por eso hay que darle cositas. Por eso, y por que eso. se ponga contento. Claro. Y así lo tiene. Vale, pues vamos a pasar a la segunda parte, que es ventajas e inconvenientes de los 2 modelos. ¿No se cena ya o...? Vamos con la primera pregunta, que es ¿dónde se aprende más y se adquiere más experiencia? Bueno, en agencia mucho más, ¿no? Yo creo que ya se ha comentado bastante y sabéis que ¿Estáis de tengáis acuerdo algo que en que agencia- objetar. Yo opino que tú aprendes si tocas. O sea, si tú solo haces teoría y te dicen cosas la gente, pero si no tocas, tú ahí no puedes aprender. Hay que tocar y romper y arreglar para aprender. Pero es verdad que cuando necesitas apoyo, en la agencia puedes tener más. Un freelance yo pues he ido a foros o me busca la vida con Google, vaya. También depende en agencia el rango en el que tengas, porque a lo mejor un rango como el tuyo, Carlos, que está aquí, es decir, si ya estáis en la élite, ¿de qué vas a aprender ahí en la agencia? No tiene... Carlos, sí, pero que... Siempre hay cosas que aprender, ¿no? pero por eso, pero que decir, en vuestro caso, No creo que es decir, Carlos sepa todo. que lo tiene más complicado que alguien que entre, claro, es como todo el mundo por descubrir. ¡Ostras! O sea, entonces... También es el que no es todo tan... Venga, la agencia va a aprender. Bueno, pues a lo mejor llega un punto donde ya no tienen más capacidad de crecimiento. Bueno, o sea, por seguir con el ejemplo, en un puesto como el mío, o Carlos, o tú mismo, o sea, cualquier profesional al final, que ya tenemos un campo de experiencia amplio, al final no necesariamente aprendemos o solamente aprendemos de nuestros compañeros, sino también con los propios proyectos, por supuesto, que son retos en eventos, acudiendo a eventos, pues hablando con otros profesionales del sector, al final es como terminamos aprendiendo, pero realmente a nivel de escalado de aprendizaje, yo creo que en agencia, precisamente por el estar con otros compañeros, y ya no solamente en sí por tocar proyectos, sino que es que incluso en las reuniones se aprende. Aunque seas un perfil junior y entres en una reunión y estás callado y no vas a intervenir, solamente viendo cómo se maneja ahí la conversación entre el perfil que lidere el aspecto SEO y el in-house o el interlocutor por parte del cliente, ya es una fuente de conocimiento y de aprendizaje para el perfil que está ahí. Y que te puedes permitir, pues, por ejemplo, yo en la agencia, oye, soy un freelance y tengo que cambiarle a un cliente un H1, pero está directamente en código, ¿no? Y tengo que cambiarlo en PHP, lo que sea, y al final no tengo conocimientos, que soy freelance, pues al final tengo que aprender. Yo en la agencia me siento al lado de ese señor de ahí, me siento a su ladito y en 1 minuto, en 2 minutos he aprendido a hacerlo y no he tenido que estar 5 o 10 horas para hacerlo porque tengo una persona que al final es un senior que sabe mucho más que yo y que me puede ayudar mucho más. Entonces, al final mi aprendizaje es muchísimo más rápido por el hecho de tener a esa gente, ¿no? Luego creo que entrará el tema, pero si tú eres multidisciplinar, pues yo eso lo saco. Claro, por ejemplo, yo es que lo hago. Yo también lo hago, pero he tenido que aprender. Pero si yo mañana digo, oye, pues ahora salía Analytics 4 y me tengo que poner a aprender y demás, yo voy a tardar mucho más si intento aprender por mi cuenta, que si me siento con alguien que sabe muchísimo más y me dice, oye, mira, pues tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y ya está. Tienes que aprender Analytics. Me han dicho que hay un máster de Analytics. Os pedí presupuesto, además, por eso. Ya sabéis, si queréis ser muy listos, agencia. Si queréis ganar pasta, freelance. O sea, eso es así Solucionado. Solucionado. Bueno, un punto muy interesante, y lo vamos a hilar con todo lo anterior, es quién ofrece mejor producto. Y por producto entendemos el servicio que se da final a ese cliente. Apple, ¿no? Apple, sí, Apple. Pero deseo. Ah, vale. Si tú tocas todo, ofreces un buen producto, yo creo. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, aparte de programación, de SEO, obviamente, y yo voy más a la parte técnica, yo también toco servidor. No conozco mucha gente que SEO que toque servidor. Entonces, cuando tienen un problema, o sea, yo lo veo todo, el WPO, tal, ya lo veo y sé más o menos. No soy súper experta, pero muy modesta, sí que lo es. Pero sí que puedes
ofrecer muy buen producto y hacer una mejora muy grande. A mí el producto ofrece mejor quien aporte mayor experiencia. Entonces, ahí no, para mí no hay diferencia entre agencia y freelance, sino tú el nivel de expertise que estés contratando o que puedas pagar en ese caso. Yo creo que si ponemos como ejemplo, ¿no? O sea, Sergio que comenta el perfil de agencia que va a estar ahí, que no va a aportar valor, que claro, si te dan a ese perfil para llevar la cuenta, pues lógicamente el freelance llevará mejor el producto y dará mejor producto. También es freelance así. O sea, sí. También es freelance. Pero yo también coincido, vamos, que al final va un poco en el expertise que lidere el proyecto. Moneda al aire, da igual. Qué políticamente correctos habéis sido en esta, ¿eh? Sí. Espectacular. Es que la pregunta era así. ¿Quién tiene más fácil tener una metodología y control? Yo voy a empezar, voy a dar un debate que es por la segunda. Vale. ¿Ya estamos? Sí, por la segunda. Porque la primera... Pero la primera no, la primera no quieres hablarla. Pero quiero empezar por la segunda. Estabilidad. O sea, un freelance lo tiene que hacer muy mal para de un día para otro quedarse sin trabajo. Una persona que está contratada, no. Pero si acabas de decir que te metes en in-house y te tiras ahí 2 años, No, 2 años y no pasa nada. Pero mira lo que acabo de decir. Pero te acabas de contradecir. No, pero mira lo que acabo de decir. Un freelance con diferentes clientes, proyectos, muy mal lo tiene que hacer en muchas circunstancias para que se quede un día para otro sin trabajo. Eso es una pregunta para lanzar aquí Una también, persona contratada, digo para que entendamos el concepto de estabilidad. Una persona contratada en una empresa, independientemente o bien que vaya a la empresa, de un día para otro se puede quedar sin trabajo. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque a veces asocio el concepto de estabilidad. No, yo tengo mi trabajo fijo, tal, y yo soy freelance. No. O sea, un freelance con una cartera de clientes tienen que suceder diferentes circunstancias para que pase de X de facturación a 0. Tú, como trabajador, mañana te despiden por la razón que sea y te quedas a 0. O sea, bueno, el paro o lo que te paguen. Entonces, digo para que también pensemos ese concepto de estabilidad que a veces lo asociamos más a la seguridad de no, es que tengo nómina. No. Tu nómina se acaba mañana si quieres. Yo que tampoco estoy de acuerdo en que un SEO freelance pueda ganar más dinero, sobre todo con el concepto que se vende, trabaja menos y gana más dinero. Para mí no es real, porque yo he sido SEO freelance. Pero estamos hablando de estabilidad, ¿no? No, pero también gana más dinero. Gana más dinero también. Sí, es que habéis ido a la segunda dando por hecho que la primera... No. Él lo ha dado por hecho. No lo hemos dado por hecho. Yo empecé a la segunda para dejar el dinero que... Hasta luego. Vale. Yo de la parte de estabilidad primero. Yo de la parte de estabilidad no estoy de acuerdo para nada con lo que comentas porque es tan sencillo como que es más fácil encontrar trabajo o encontrar un cliente que haga, has dicho que en Madrid ¿con cuánto vives? Vamos a decir, 1.000 euros. Luego, ¿qué es más fácil, encontrar trabajo o encontrar un cliente que te pague 1.000 euros al mes? ¿Cuánto tienes que facturar para que se te queden 1.000 euros? Claro, 1.000 euros, claro. Pagando el autónomo, el IVA, el IRPF. Claro, 1.800 descartar 1.800 autónomo. Sí. ¿No? Más o menos. Al final va a ser yo creo que es mucho más complicado. Otra cosa es, obviamente, si lo ves desde perfiles, ¿no? Que tenga más imagen personal, marca personal, todo eso, obviamente sí. Pero para una persona que empiece de cero, empiece como freelance, si necesito de primeras facturarme 800 euros o capto 3, 4 clientes, en cuanto se me caiga un cliente, estoy jodido encantar trabajos. Estamos hablando de quién tiene estabilidad, o el que empieza de cero, estabilidad cero. O sea, pero yo, por ejemplo... Otra cosa es que ya tenga trabajo, pero cuando ya tienes una estabilidad, o sea, dices, ¿quién tiene más estabilidad? ¿Un freelance? Si el freelance tiene trabajo y el trabajador tiene trabajo, la estabilidad para mí es la misma, con la probabilidad de ser más inestable, en este caso, tal y como lo veo, el del contratado. Pero yo, por ejemplo, es que creo que precisamente a nivel de estabilidad, la misma cuestión que has planteado tú, muy mal lo tiene que hacer un consultor SEO en una agencia para que pierda el trabajo mañana. Porque las agencias SEO, por regla general, se mantienen estables. Pueden tener altibajos, pueden crecer, pueden estancarse, pueden tal, pueden cual, pero al final hay mucha demanda SEO, que también lo has dicho tú. Como hay mucho cliente que necesita SEO. Entonces, creo que a nivel de estabilidad no está nada mal el proyecto en agencia. Pero hay casos de personas contratadas por un proyecto in-house que se queda el cliente y te quedas colgado y te despiden, porque es así. Hay casos de compra-venta, fusiones que tienen que reducir equipo y despiden. Claro. O sea, pero te quedas es que en SEO ahí... Es que está yendo a los extremos. Es un grande. No, lo que quiero decir... Que es un trabajo en el que hay un montón de demanda ahora mismo. Lo que quiero decir es que un freelance... O sea, lo que quiero decir es que un freelance de repente no pierde 8 clientes. Tú, como trabajador en una empresa, sí que puedes perder tu trabajo de ganar X a quedarte a 0. O sea, entonces, la estabilidad se mide mucho por... No es que estoy contratado
Y la realidad, si nos damos cuenta, a quien le hayan despedido de que trabaja en una empresa, sabrá que un día para otro te cambia completamente la vida. Hecho, y en cambio, freelance cuesta arrancar, pero cuando estás ahí, luego es mucho más difícil retroceder ahí. O sea, puede haber un histórico, pero no pasas de repente a cero. Yo no estoy de acuerdo. Es como, porque no eres freelance, pues no eres freelance. Además, perdona, que creo que la agencia incluso... Perdona, Sergio. En una empresa te peleas con tu compañero o hay Habla más clima. alto, José, que es que de aquí no te oímos porque yo creo que los estos están para allá. Habla un poco más alto. Hola. Sí. Houston, ¿me copia? Sí, perdona. Decía, en una empresa tienes un problema con un compañero que te puede pasar, te peleas y das un manotazo en la mesa y te puedes ir a la calle. Que no es habitual, pero te puede pasar. Así que estoy en esa parte pero cobrarías el paro y al cabo de en X cuanto meses a la parte de trabajo otra vez. En cuanto a la parte de dinero, que veo que estáis huyendo, no tiene nada que ver ni con que sea freelance ni con que sea agencia. Pues lo buscas. Es una cuestión de expectativas. ¿Cuántas expectativas generas en tu cliente? Pues dependiendo de esas expectativas vas a ganar más o menos, sea freelance o sea agencia. Es una agencia que no tiene nombre, no creas expectativas y vas a ganar menos. Estás. Y de la otra parte igual. O sea que no... Yo estoy bastante no puedo, un segundito, es que solo quiero hacer una pregunta. Sergio, tú eres padre, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cuántos días de baja te cogiste absolutos? ¿Quieres que te lo mire? No. Porque... No, es que no me respondas, o sea, era solo eso. Ya he acabado. O sea, no. Total, un aplauso para... Te lo puedo mirar. Me deja, si quieres seguir hablando, te lo miro. Y cuando te caigas con la bici y te quedes 2 semanas por el suelo en el hospital, ¿cuántos días te vas a poder permitir no trabajar? Cuando tengas un COVID o lo que sea, ¿qué es lo que pasa cuando vuelves del COVID y todo el trabajo que tienes por ahí atrás? Estáis aplaudiendo los de agencia. O sea... Pero sí que hay bajas. Que lo está mirando. Vamos a seguir mientras tanto. También hay una cosa que han comentado, yo creo que se nos ha pasado, y cogiendo palabras de esta parte, que hoy día hay mucha demanda y sales de una agencia y en 15 días puedes entrar en otra. En cambio, si te quedas sin clientes, yo creo que es más difícil captar un cliente que te pague para tener un salario que puedes tener en 15 días con otra agencia, teniendo paro. De hecho, es que iba a comentar justo eso, porque creo que en agencia no hay tanta rotación por despido en sí, sino como porque el propio consultor decide cambiar. O sea, ese de hecho es el reto de la agencia, el retener el talento. Que sea muy malo, y si es muy malo, va a ser igual en la agencia que en freelance. Si es muy malo, es como, bueno, pues, hombre, pues se invita, ¿no? Pero sí que es verdad, otro reto, José, que no lo veo ahora. ¿Dónde está José? José, que ha comentado que depende un poco del consultor el cobrar más, tanto como freelance como por agencia, porque entiendo, o al menos desde nuestro punto de vista, si el SEO es muy bueno, tú querrás retenerlo en agencia y para eso tendrás que pagarle más, que tenga mejores condiciones, etcétera, etcétera. Y si el SEO freelance es muy bueno, cobrará más, los clientes, como saben que es bueno, entrarán. Totalmente. Entonces, ahí depende un poco del profesional, ¿no? Sí. Vale. Sí, eso sí iba a decir, porque quien gana más en agencia, ¿no? O en in-house, me ha pasado, la verdad, que tú vas mejorando, no solo el proyecto, tú también, tu conocimiento, tal, y no te lo valoran. Si no te lo valoran, te vas. Justo. Entonces ¿quién gana más? Un poco, para retener talento, lo que comentas es que estás obligando un poco a la empresa a que te pague más. Perdón, un pequeño inciso. ¿No sé si estaba hablando alguien? Un pequeño inciso. Quería contestar a Iñaki. Hay seguros de autónomos, te das de baja y cobras. Lo que es verdad es que si te pega mucho tiempo de baja, el cliente se te va a virar si no se siente atendido. Eso es verdad. Pero una cosa, en serio, seguros de autónomos. Sí. En serio. Sí. La gente está hablando en serio, tío. Sí. Aquí los autónomos, yo he sido autónomo, he pringado como el que más. He tenido 2 días de baja con el pequé, ¿sabes? Los seguros de autónomos son un chiste. Y la baja de autónomos... Yo tengo un seguro con mi banco. Es fantasía. O sea, y si me doy de baja, me va a pagar el banco. Pero tú eres un tío listo. O sea, la mayoría no lo somos. Eso me dice mi mujer. Quiere decir que hay recursos, pero claro, cuesta. Ya, me callo. Mira, que tengo datos. No sé si fue esa semana la de antes, ¿vale? Pero cuando nació, horas semanales, 20, 11, 0, 14, ¿vale? Esas semanas. Pero luego, cuando mi mujer nació en marzo y cuando Marian en septiembre volvió al trabajo, yo me quedaba con el niño por las mañanas. Entonces, digamos, yo estuve de septiembre a diciembre, o sea, desde que ella se iba a las 8 de la mañana hasta las 2 que volvía,
yo por todas las mañanas me iba con el niño. Además que una experiencia buenísima esos meses para... Sí, para mí, porque yo no hacía otra cosa que ir a la piscina, ir a pasear con los perros. Mejor que 6 meses de baja. No, pero es que yo cuando nació el niño... Pero espera, cuando nació el niño no eran 6 meses. Cuando nació tenía 1 mes y medio, creo que eran. No eran los vale. Luego lo subieron a 4, yo creo que lo han subido a 6. ¿A qué te refieres? No entiendo. Que hablamos de la seguridad ahora, no hace 1 año y pico. Pero tú me has preguntado cuándo nació el niño. Ya, tío, porque era para pillarte. Si quieres, no, y doy fe para todos los que lo tienen aquí, de verdad. Que no está pero que trabajaste, ya está. Si quieres te cojo alguna progresión o algo de cómo sería ahora. O no, Machine Learning. Va César, que tiene ganas de hablar. Bueno, tengo una opinión. Quien piense en la vida que en el futuro puede tener o no estabilidad, está bastante equivocado. Porque depende mucho de las circunstancias económicas de cada momento. Aquí viene una crisis de locos y al consultor le echan y el freelance pierde los clientes. Entonces, la estabilidad es algo circunstancial. Luego Iñaki, que tiene su empresa y es socio administrador, también es autónomo. Así que se puede quedar sin paro y sin absolutamente nada. Tampoco tiene derecho. Y la cuestión está en el tiempo en el que tú puedas generar dinero porque las circunstancias macroeconómicas te lo permitan, te dé tiempo para generar una base de ahorro suficiente como para poder capear cualquier temporal. En el caso de la gente que trabaja en una agencia, eso se lo puede otorgar el paro. En el caso de alguien que es freelance, se lo tiene que crear él mismo. Si tiene un periodo de tiempo suficiente para hacerlo, bien. Y si eres freelance y te quedas sin trabajo por cualquier circunstancia, pues siempre tienes la opción peor, que es meterte en una agencia. Ahí está. César, y todo eso sin hablar de ingresos pasivos. O sea, que entonces ya... Estás solo. Vale, vamos con esta parte que ya es casi la última, de cómo captar clientes desde los 2 puntos de vista. Y tenemos una primera pregunta que es de Javi Balcázar, que está por aquí, ¿verdad, Javi? Ahí está. ¿Qué estrategias específicas habéis encontrado más efectivas para conseguir nuevos clientes de manera continua y establecer relaciones a largo plazo? Bueno, aparte de, obviamente, que hagáis SEO, ¿no? Que sería lo primero que os diría. Yo pienso que al final las agencias, y bueno, al final en general, ¿no? Tenemos que ir un poco hacia la especialización y yo opino, ¿no? Que el marketing de prescripción, ¿no? Luego tener al final un buen caso de éxito dentro de un sector X y que puedas al final enseñarlo, ¿no? Bien a competidores directos o empresas que se dediquen a temas similares, yo creo que al final a la gente sí que les da, por ejemplo, un poco en nuestra experiencia, bastante más seguridad, ¿no? De, oye, esta agencia o freelance, quien sea, trabaja con X y ese X está muy bien posicionado. Pienso que es algo que ayuda más al cliente a que sea pues, menos ansia, ¿no? de lo que suelen ser en su día a día. Yo, eso es mi tip. Sí, yo como estrategia es hacer un buen trabajo y que hablen de ti, el boca a boca. Me ha pasado. Si tiene dudas, pues le llega a poner en contacto, han dicho que sí, se han puesto en contacto y ha salido la magia. Yo sumando a lo que comentáis, porque por supuesto cartera de clientes al final y casos de éxito con el contacto del perfil dentro del cliente para, oye, sembrar efectivamente la confianza, ¿no? De, pues sí, este caso de éxito no me lo estoy inventando, es real y tienes aquí el contacto para contactar con la persona. También creo... otra vez se me ha olvidado. ¿Te puede creer lo que me pasó el otro día? ¿Se te ha olvidado lo que vas a decir? Volverá. Ya sé lo que voy a decir, En la propuesta, a la hora de presentarla, y me ha pasado con varios proyectos, con varios clientes que en propuestas como, oye, pero tú eres la persona o el perfil que va a llevar junto a otro, o sea, junto al equipo el proyecto en sí, porque es que nos ha pasado con otras propuestas que a lo mejor nos la presenta el CEO, el equipo comercial o lo que sea, pero no después el consultor que nos va a llevar la cuenta. Y ha habido ahí como cierta desconfianza a lo mejor ahí, y con nosotros en el momento en el que o compañeros míos o yo presento la propuesta, pues sí que ha generado más confianza. Eso a los freelance no nos ocurre eso. Ya. Claro, eso estamos nosotros. Que yo en mi caso, por ejemplo, una cosa a mí me funciona muchísimo, claro, establecer relaciones a largo plazo, para mí es establecer relaciones personales. O sea, yo me encuentro mucho que, o sea, el trabajo al final, si están cómodos contigo, o sea,
siguen confiando. Es más, tú puedes hacer un muy buen trabajo y como cambia director a director de marketing, te vas a la calle directamente y ya puedes haber hecho el mejor trabajo del mundo. Entonces, para mí, las relaciones humanas están incluso un punto por encima del buen trabajo que hagamos, que yo eso cuento con ello de base. Sí, sí, eso estoy de acuerdo, que al final, por sumar algo, esto pasa mucho, cambian al director de marketing o de search y se trae a su equipo de confianza y a ti te dice fuera. Sí. Y eso pues pasa. Sí. Y bueno, un poco el boca a oreja que comentaba Sara, ¿no? Que al final eso pues muy útil de cara a captar nuevos clientes. Ya no es solamente estar posicionado en SEO como freelance SEO, como agencia SEO, sino el hecho de que los propios perfiles de marketing dentro de los clientes hablen de ti a otros compañeros del sector o a otras empresas, o lo que sea. Vamos con la siguiente pregunta de José del Nogal, que también está por aquí, ¿verdad? Va al grano. ¿Algún tip novedoso para conseguir clientes para la agencia? Porque para freelance es otra historia. No sé a qué te refieres con que para freelance es otra historia. Ah, vale, de agencia, vale. ¿Lo que hemos comentado antes? Sí, déjame que lo piense unos segundos mientras habla Marta. En realidad es que es un poco lo mismo. O sea, tip novedoso, bueno, no es novedoso realmente, es caso de éxito y que consiga que el cliente te deje poner o datos o porcentaje y el contacto para generar confianza. No se le oye, no se le oye. Hola, José. Tengo un tip bueno, por si me lo aceptas. Nos cuesta mucho conseguir, eso me da igual, para agencia o para freelance, nos cuesta mucho generar un lead. Cuando mandamos un presupuesto, la gente se olvida del presupuesto cuando ya lo ha hecho. No sé por qué. El seguimiento es importante, pero un tip concreto, porque preguntas un tip. 6 meses después de yo marcar un presupuesto como que no se ha vendido, lo ha vendido un compañero o lo que sea, le mando, iba a decir una marca de la competencia, me doy una herramienta que todos conocéis, hago un reporte cuando le paso ese presupuesto 6 meses después de cuando se lo pasé inicialmente, y si va peor, le digo, hola, veo que no va bien y tal. Eso es un tip bastante interesante. Y cuando le va bien, también le digo, y llevo otros servicios como este y este y este. A mí me funciona. Yo os podría decir, bueno, sí, dándole una vuelta, pues sí, es un poco conforme a lo que he comentado ahora, pero al final yo creo que la parte de especialización es muy importante. Luego, yo creo que al final las agencias que van a todo perfil de cliente ya están como más vistas, ¿no? Pero si yo soy incapaz al final de enfocarme en un nicho muy concreto, oye, yo voy dirigido a dentistas, yo hago marketing digital específico para ello. Yo, la verdad que en algunos eventos he conocido gente que digo, joder, se gana la vida con unas cosas que son muy específicas y que les va genial, ¿no? Luego, al final, yo creo que es más buscar tu espacio dentro de un mercado en el que hay 2.000 millones de agencias y especializarte en ello, ¿no? Y al final, lo que decía antes, ¿no? Si tienes a alguien de quien puedas ir de la mano, aunque al final no le cobres siquiera, y decir, oye, simplemente para decir, oye, vengo de la mano de esta persona con la que estoy trabajando, yo creo que es una buena manera de acceder a un ticket más alto de cliente y a un perfil más alto de cliente. Vale, vamos con la pregunta de Ryan. ¿Estás por aquí, Ryan? ¿Estás? Ahí está. Hola, Ryan. ¿Es posible posicionar una web de consultor o de agencia SEO hoy en día? ¿Cuánto esfuerzo o tiempo recomendáis dedicarle? Es decir, me imagino que estás pensando en abrir una web de agencia o una web de consultor SEO y posicionarla en Google, ¿no? O ya la tienes y quieres posicionarla y que te digan un poco si merece la pena. No, es un amigo que tiene una para agencia. Un amigo, ¿no? Vale. Pero es verdad, es un amigo. ¿Quién quiere empezar? ¿Dónde está Ryan? ¿Dónde está Ryan? Ahí. Sí. Levanta la mano, Ryan. Ahí está. Ryan, ¿pero tú eres SEO? Es consultor de Internet República. Tío, el Keyword Research, o sea, el Difficulty, todo eso que te da, claro, comprar enlaces, eso... En Href. Claro, en Href, con el Link Affinity, te enchufas de notas de prensa y de todo, PubliSuite, te dan un bono aquí del 15%, o sea, lo tienes todo ahí. Sí, claro, no, lo que pasa es que es una agencia pequeña y bastante nueva, que son 2 personas. Sí. ¿Cómo compiten con las agencias pues, como Internet República, NeoAttack, etcétera? Yo te puedo decir un poco de nuestra experiencia. Yo arranqué la agencia hace 13 años y la verdad, nosotros, por darte un punto positivo, ¿no? Ahí en esa parte, ¿no? Nosotros cuando empezamos, en realidad, al final todos los clientes que nos venían siempre eran
pues estábamos pues, top 1, 2, 3 en Agencia SEO Madrid, todo eso, y de ahí es donde realmente arrancamos y de ahí es donde puedes hacer al final una marca, ¿no? Obviamente con el pase de los años y con los algoritmos de Google es cada día más complicado, pero hombre, yo creo que todavía es viable, pues, al final por lo que sabrás, ¿no? Obviamente no puedes a lo mejor intentar ir a Agencia SEO Madrid o Agencia SEO en general, pero para ir empezando, pues puedes hacer la típica, ¿no? De crear fichas en un montón de provincias, ir dirigido a pues, Agencia SEO en Cádiz, que tiene 70 búsquedas al mes, que pues sigo algo de tráfico, que a lo mejor me llama alguien y le diga, oye, pues no estoy en Cádiz, yo estoy en Madrid, pero ofrezco un servicio, no sé cuánto, y de ahí al final siempre puedes rascar tráfico, ¿no? Luego, obviamente, si vas a las más competidas no, pero yo creo que tienes nicho ahí y las mezclas de consultor en casi todas las provincias, la verdad que me sorprende que tienen bastante volumen de búsquedas, ¿no? Por tanto, al final es, oye, pues en vez de empezar por Madrid, voy a empezar por una provincia más chiquitita y poco a poco lo vas escalando. Cuando tenga más dinero, pues publicidad y enlaces y lo que sea. Yo lo veo viable. SEO local, ¿no? SEO local también, claro, sí, sí. Sí, fichas de business y luego directamente fichas URLs geolocalizadas que puedas crear. Larga. Jorge, ¿estás aquí? Mira, Jorge, tenías que haberlo pasado por ChatGPT para que lo resumiera. ¡Fua! Venga, vamos para allá. Resúmela. El resumen es cómo transmitís a los clientes el valor que tiene el SEO. Porque a veces los clientes pueden no conocer o pueden no saber cuál es la rentabilidad que tiene nuestro trabajo. Y a veces pueden o menospreciarlo o sobrevalorarlo. Entonces, ¿cómo transmitís ese valor que tiene el SEO? Aquí yo creo que hay dos preguntas en una. La transmisión y también la gestión de expectativas, ¿no? Porque has dicho sobre... No, yo hablo de... Vale. No lo he entendido yo. Yo hablo de formarles sobre lo que significa nuestro trabajo. Sí, ¿cómo le dices al cliente al final? Pues qué es el SEO, cuál es tu trabajo y todo eso, ¿no? Claro, porque a veces trabajamos incluso con cosas que no conocemos. No sabemos cómo funciona realmente el algoritmo de Google. A veces son especulaciones que vemos de otras fuentes. Entonces, y para nosotros ya es complicado transmitir cuál es ese beneficio SEO, para explicárselo a un cliente es todavía más complicado. ¿Ese cliente cuánto invierte en paid y cuánto invierte en offline a nivel de pasta? Es que al final, en muchas ocasiones, el desconocimiento que hay con SEO hace que se dejen el dinero y el presupuesto de marketing en estrategias de pago, que están genial, que desde luego ayudan muchísimo pues a conseguir objetivos de negocio, pero realmente SEO puede ser de los pocos canales rentables a largo plazo. Entonces, de alguna manera tenemos que conseguir datos. Yo creo que, a mí por lo menos me gusta actuar de esta manera, conseguir datos con los que argumentar que con SEO consiguen negocio, con SEO incrementan ventas. Y si somos capaces de tener un mini pequeño caso de éxito de primeras en el momento en que empezamos a trabajar con el proyecto, para agarrarnos a eso, aferrarnos a eso y decirle, ¿ves que si me echas cuenta y si hacemos cosas podemos lograr mucho? Y con eso empezar a evangelizar y a educar, y por supuesto es un trabajo a largo plazo, como también lo es el SEO. Porque, o sea, cliente que no sabe y interlocutor que no entiende o que le parece complejo el SEO en sí, pues también puede ocurrir que lo deje de lado, ¿no? Porque a lo mejor es un experto en marketing digital que trabaja con muchas más otras cosas, con muchas más áreas, que está cargadísimo de trabajo y a lo mejor, bueno, pues por esa falta de entendimiento del aspecto técnico del SEO, pues no lo pelea lo suficiente internamente. Entonces tenemos que intentar conseguir pequeños logros con los que escalar. Sí. Y sobre todo cuando eres capaz de justificarle dinero. Es decir, esto te genera, aunque sea poquito, X dinero más. O sea, el dinero lo entiende todo el mundo. Entonces, así es mucho más fácil esa parte transmitirla. Yo eso, dándole ejemplos, con un ejemplo seguro que ahí lo entienden. Y que el SEO no es gratis. Quiero decir, el paid pagan y dicen, eso se paga tal, y a veces a mí me ha pasado pero el SEO, el orgánico, eso es gratis. Y tú, no, hombre, yo también trabajo, ¿sabes? Yo hago cosas. Claro, en paid o sea, es inversión y es pago de recursos para que pero te lo gestione un profesional. muchos se lo piensan y offline, como decías, pues algo publicitario, pues dicen, no, claro, yo lo pago y por eso me ponen, ¿no? Y es como, está justificado, y dice el SEO, ¿no? Y tú dices, no, hombre, que eso también tiene un conocimiento,
también se trabaja, se cobra, si no, a ver. Yo contestando a tu parrafito de abajo, en el que pues es interesante crear una pequeña guía básica, pienso que como más deberías de orientarlo, y nosotros lo que intentamos al final hacer es, al final, tienes que tener en cuenta que el 99% de los clientes pues al final no van a tener ni idea de lo que están hablando. Va a haber un porcentaje pequeño que te van a pedir, oye, pues dime en el mes 3 cuánto tráfico voy a tener, en el mes 6 cuánto tráfico voy a tener, que va a ser un cliente que no te va a interesar, por lo que contaba Luis, ¿no? A nivel de las expectativas. Pero pienso que al final lo que tienes que generar en la presentación es confianza. Es confianza en que al final el cliente está poniendo en tus manos y tú eres el que tiene conocimiento. Y eso, pues yo pienso que a través de una presentación que hagas muy técnica y luego una presentación que le puedas hacer al cliente, luego explicársela, luego bajársela un poquito de, oye, puedo decirle, oye, pues existen estos conceptos que son estos aspectos más técnicos, pero bajando esto a la tierra, yo te digo que pues esto lo que va a hacer es que tu web pues, se vea mejor a nivel de buscadores, bla, 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 y un tipo de speech, pero sobre todo eso, ¿no? Para generar confianza. Luego, pienso que más que explicarle al cliente cuál es tu trabajo y un panfleto o una pequeña presentación, es más cómo consigues generar confianza en ese cliente, en que estás en tus manos y hay cosas que haces que no sabe lo que son. Claro, es que ese es el problema que suelo tener, que yo a lo mejor a los clientes les enseño gráficas sobre Search Console y les digo, mira, esto es la visibilidad, esto son las impresiones, los clics, y me dicen, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, a mí háblame en dinero. Pero muchas veces nosotros no tenemos acceso a sus cuentas o no sabemos cuánto están generando. Entonces... Pero le puedes sacar, claro, ticket medio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la visibilidad? ¿Qué significa las impresiones? ¿Por qué esto es importante que crezca? Si no tienes su conversión, simplemente pregúntale cuál es tu ticket medio de cliente y luego recursividad que puedas tener y a partir de ahí, hazlo basic. Oye, si tu ticket medio son 1.000 euros y has conseguido 10 leads, ¿qué porcentaje de conversión tienes? Tienes un 10% de conversión y a partir de ahí te saca un ROI que va a ser más o menos a la vieja usanza, pero por lo menos solo vas a poder sacar. Y luego a partir de ahí, pues hay 1000 cosas, pero es una buena manera. Sí. De todas maneras, con lo que te está diciendo Edu, por ejemplo, o sea, es una necesidad que tú tengas acceso a datos de Analytics. Es decir, si tú quieres demostrar, o sea, a ti está bien que le demuestres tu valor, tú necesitas unas variables. Pero entiendo que tú hablas de cifras de negocio de, oye, he vendido un jamón y este jamón cuesta 200 euros. Eso no tienes. Pero sí que tienes acceso a Analytics, bueno, eso es un e-commerce, pero es un servicio, ¿no? Algo que no se vende, que no hay una transacción como tal. Saca ticket medio y ya está. Vale, vamos a ir terminando. Bueno, para que cada uno de vosotros nos deis, vamos a terminar con un pequeño consejo de cómo en vuestro día a día o cómo toda la gente que está aquí, que es SEO freelance o es SEO de agencia, pues puede mejorar en su trabajo en el día a día. Cosas que vosotros hacéis que dices, joder, yo antes, cuando era SEO freelance, lo hacía de esta manera y ha mejorado mucho mi vida haciéndolo de esta. Y vosotros por parte de agencia igual. ¿Algún pequeño tip, algún pequeño consejo? Pero para empezar, dices. Sí, cosas que antes hacíais dentro de SEO freelance o de agencia que ahora habéis mejorado. Y como consejo a toda la gente que estamos aquí, que nosotros podamos integrarlo y mejorarlo también. Me chiste. Antes trabajaba los domingos, ya sé por qué, y ahora no. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú? No, pues me la tengo que pensar, entonces. Yo si queréis, bueno, os voy a decir algo mega básico, pero pienso que al final, no sé si va por aquí un poco la pregunta, pero pienso que al final, si yo tuviese que empezar otra vez de cero, ¿y en qué empezaría? O sea que al final, aparte de, obviamente, keywords es arquitectura, es al final, yo siempre digo que al final es un 90% del proyecto. Luego, obviamente, puedes tener ya relevancia, autoridad dentro de ello. Luis dice que no, pero... No he dicho nada. Vale. Si es capaz al final de crear una buena estructura de una página web y demás, yo es en lo que más me centro dentro de los proyectos y lo que pienso que antes se debería aprender. Yo voy a ir por el lado de la planificación. O sea, al final, y de hecho creo que sirve para un perfil y otro. El saber qué cosas queremos sacar sí o sí durante la semana de trabajo para poder organizarnos y planificarlo, porque urgencias van a llegar. Pero todo no puede ser urgente. Como todo es urgente, nada lo es, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, a nivel de organización, creo que yo, por ejemplo, antes me agobiaba muchísimo, tenía como muchas tareas y era como, Dios mío, ¿cómo puedo sacar todo esto? No, es que a lo mejor no tienes que sacarlo todo, sino que tienes que organizar y priorizar qué es lo realmente urgente, qué es lo realmente importante y qué es lo que puede pasar a una segunda fase o lo podemos
obviamente gestionando con el cliente, gestionando la expectativa de organización y de tarea, pero pasarlo a una siguiente fase. Creo que vivo más tranquila. Sí, yo lo mismo, lo de priorizar y sobre todo hacerle vender más, por ejemplo, o ganar más dinero. Si eso lo haces pronto, antes... Luego puedes ir más tranquila, o por lo menos en mi caso. Y iba a decir algo un poco básico, no sé, el segmentar. O sea, lo que no hacía antes y ahora hago, segmentar. Eso me ha cambiado la forma de trabajar. Y ahí llego a priorizar mejor y a conseguir antes el objetivo del cliente. Pues para mí, al igual que el SEO, que son proyectos a medio plazo, pienso que tenemos que plantearnos que nuestro recorrido es a medio plazo. Entonces, yo personalmente, o sea, desde hace algunos años llevo dedicando, o sea, tiempo continuo, o sea, no obsesivo, a tanto aprendizaje continuo como a sociabilización, networking, generación de marca, etcétera, etcétera. Cada uno en su especialización, ¿vale? Yo no me obsesiono ni por ser el mejor, ni por ser el primero, ni por tener más views, porque creo que hay gente que, por desgracia, va a morir antes de lo que nos gustaría, con la obsesión que hay de llegar al primero, ¿vale? En cualquier ámbito digital. Entonces, yo que veo que estamos en un trabajo que tiene mucho recorrido, mientras haya luz, cuando no haya luz a lo mejor no hay trabajo, y o sea, el crecimiento es continuo. Y, de hecho, hay gente que está muy bien y, de repente, ha pasado hasta abajo. Y al revés. Entonces, no es un tema de soy estrella por un día. No. Es un tema de pasan los años y yo sigo sabiendo un poquito más, teniendo más grupo de gente conectada, proyectos mejores, más estabilidad en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es algo que se trabaja cuando tú, en tus tareas diarias, o semanales o mensuales, te asignas, al igual que tienes que hacer la contabilidad, al igual que tienes que hacer keyword research, al igual que tienes que hacer X, ese tiempo de aprendizaje constante y, vamos a llamarle marca, networking, como quieras, constante. Entonces, eso es como un acumulativo donde la gente no es constante. Entonces, esto te va a permitir que de X años tú vas a seguir y vas a ver cómo gente sube y baja, pero tú sigues en tu línea ascendente. Bueno, y con este último mensaje... Es que, te lo digo porque Luis me ha dicho, hoy vamos a grabar y luego te puedes coger trozos y te los pones en el TikTok. Es verdad, como pues... soy que TikToker. Vale, pues bueno, hemos terminado con esto, que era un poco lo que han comentado, lo hemos unificado. Y nada, agradecer a todos los que estáis aquí y todos los que estáis aquí, pues toda la participación. Creo que ha sido uno de los SEO Talks con más participación, con más puntos de fricción. Son unos valientes, han estado ahí defendiéndose unos de otros, incluso cosas indefendibles por defender. Es verdad, joder, pero de eso se trata, de que al final todos saquemos de aquí esas pequeñas reflexiones y que nos haga todo reflexionar, tener ese pensamiento crítico que muchas veces hace falta y no seguir las típicas corrientes que diga cualquier SEOfluencer o cualquier perfil que pensemos que sabe más, etcétera, etcétera, sino tener varios puntos de vista y sacar ese pensamiento crítico y decir qué me llevo yo de aquí, qué no, voy a pensar esto bien, por qué este me dice esto, me dice el otro. Y creo que en este caso habéis hecho un gran esfuerzo y todos los que habéis participado durante todo esto. Así que un fuerte aplauso para ellos y para vosotros. Nunca había venido al SEO Talks, pero me ha gustado, sobre todo porque es distinto a otros eventos en los que los profesionales salen a dar ponencias, a soltar su rollo. Aquí es mucho más distendido. Es una experiencia para todo aquel que le guste aprender, como a mí, y aunque no seamos de este sector, siempre en todos los sectores podemos aplicar el SEO y este conocimiento tan bueno que nos han dado hoy todos los speakers. Es un ambiente muy distendido, muy distinto a todo lo que se ve en otros eventos y sobre todo es un poco informal. Aquí se generan muchas risas, muchos momentos espontáneos que no se dan en una charla donde no hay interacción con el público y es algo que valoro muchísimo del SEO Talk. El evento, como siempre, un éxito, cada año se supera, la verdad. Yo he venido a todas las ediciones, no me he perdido ninguna.
y la verdad que también Sergio Simarro es un crack. Este año, además, en esta edición el tema súper interesante de agencia y freelance. Tengo muy claro que el año que viene volveré, ya es la segunda vez que vengo a SEO Talks y contarán conmigo el año que viene. Y bueno, el coworking que hay después, pues genial. La verdad que los 2 años que he venido he conocido gente nueva y está muy bien para hacer contactos y tener otras líneas de negocio o formas de ganarte la vida o de buscar contactos. Así que ha estado genial.